¿Qué pasa cuando llega una notificación de auditoría del SAT? A muchos les da un escalofrío, ¿verdad? Bueno, pues resulta que ese documento trae, digamos, un código secreto. Una clave que revela casi todo sobre lo que busca la autoridad fiscal. Y hoy, precisamente, vamos a descifrarlo juntos. Si alguna vez ha llegado un documento así o simplemente hay interés por entender cómo funcionan estos procesos, este es el lugar correcto. Porque ese susto inicial, créanme, se puede transformar en preparación si sabemos exactamente dónde mirar. Así como se oye, ese conjunto de letras y números que a primera vista parece no decir nada, bueno, en realidad es un identificador súper preciso. Es, por así decirlo, el ADN de la auditoría. Nos dice con exactitud a qué tipo de revisión nos estamos enfrentando. Muy bien, vamos a entrarle al tema. Lo primerito que hay que entender es el dónde, o sea, el lugar donde se va a llevar a cabo la auditoría, porque eso define su tipo. Y básicamente hay dos categorías principales. Aquí en la pantalla se ve súper claro. Por un lado, la visita domiciliaria, que como su nombre lo indica, ¿no?, ocurre en el domicilio fiscal del contribuyente. Y por otro, la revisión de gabinete, que significa que la información se entrega para que la analicen en las oficinas del SAT. Ojo, también existen las revisiones electrónicas, que son muy parecidas a las de gabinete, pero esas se notifican por el buzón tributario. Ok, ya tenemos el dónde. Ahora vamos con la segunda pieza de este rompecabezas, el qué tan profundo. Porque no todas las auditorías son iguales. La autoridad elige un método de revisión que nos dice qué tan a fondo van a revisar. Fíjense qué interesante esta tabla, porque nos clasifica todo por intensidad. Primero están las revisiones rápidas, que se enfocan en omisiones o diferencias que saltan a la vista. Luego las de renglones específicos, que se centran en algo muy puntual, no sé, solo los ingresos o solo los gastos. Y al final, las integrales. Esas ya son palabras mayores. Es una revisión de toda la contabilidad. Y sí, suelen durar hasta 12 meses. Listo, entonces ya tenemos el dónde y el qué tan profundo. Ahora sí, viene lo bueno. Vamos a revelar cómo el número de orden nos cuenta toda esta historia desde el primer momento que lo vemos. Y aquí está la clave de todo, de verdad. Esas primeras letras no son un adorno ni algo al azar. Son un código. Un código bien estructurado que de entrada nos dice si es una visita domiciliaria o de gabinete y si va a ser rápida, específica o con todo. Miren, esta es la primera gran pista. Si el número de orden empieza con una V, R o I, ya está. La auditoría será en el domicilio. Pero si empieza con una G, todo se revisará en las oficinas de la autoridad. O sea, es una revisión de gabinete. Así de fácil. Bueno, vamos a lo práctico. ¿Qué les parece? Vamos a analizar los códigos específicos para que quede súper claro a qué se puede enfrentar una persona o una empresa. Empecemos por la más completa, la visita domiciliaria integral. La letra I nos da la primera pista. Vean, si el código es IAD, es para una persona moral. Si dice IPF, es para una persona física. Y ojo con este detalle. ¿Ven esa D extra como en IDD? Eso casi siempre nos indica que se trata de un contribuyente que se dictamina. Ahora, ¿qué pasa con una visita que solo revisa ciertos renglones? Bueno, aquí la clave es la R al inicio. RIM es para persona moral, RIF para persona física. Y otra vez, ahí está la doble D en RDD que nos apunta a una empresa dictaminada. ¿El patrón se va repitiendo? ¿Ya se fijaron? Para las visitas domiciliarias que son más rápidas, la B suele ser la que manda. Por ejemplo, VRM para persona moral o VF para física. Y hay que poner especial atención al código VBE. Ese es muy específico. Es para ir a verificar los comprobantes fiscales directamente al domicilio. Bueno, ahora cambiamos de cancha. Vámonos a las revisiones de gabinete, las que dijimos que empiezan con G. Si la revisión es integral, o sea, de todo, pero en las oficinas del SAT los códigos son GAD para persona moral y GPF para persona física. El patrón es bastante lógico, ¿no creen? Seguimos en el gabinete. Si la cosa va solo de revisar renglones específicos, los códigos que podemos encontrar son GIM o GNM para personas morales y GIF o GNF para personas físicas. Lo importante es que la G siempre nos mantiene en esa idea. Es una revisión en las oficinas de la autoridad. Y ya para cerrar los ejemplos de gabinete, tenemos las revisiones rápidas. Aquí podemos ver códigos como GRM o GAM para las empresas y GRF o GAF para las personas físicas. La verdad es que saber esto desde el principio cambia por completo cómo se ve el panorama. Y bueno, además de todos estos que ya vimos, hay otros códigos para casos más especiales. Por ejemplo, si el número de orden arranca con una C, estamos hablando de comercio exterior. Y si empieza con D, seguro tiene que ver con la revisión de dictámenes, como el código DPE.
que es para revisar los papeles de trabajo de un contador. Y aquí viene un dato, fascinante. Pongan atención a esto. Aunque todos usamos estas clasificaciones, la fuente nos aclara que estos métodos, rápida, específica e integral, no están definidos en ninguna ley. O sea, no están en el Código Fiscal. Son más bien una clasificación interna que usa la propia autoridad para organizarse. ¿Qué tal? Ok, después de ver todo este abecedario de códigos, la pregunta es casi obligada. Bueno, ¿y para qué sirve saber todo esto? ¿Por qué es tan importante? La respuesta, la verdad, es muy sencilla. Porque la información es poder. Y esto lo resume todo perfectamente. Conocer el código desde el día 1 nos permite entender hasta dónde va a llegar la revisión, anticipar qué papeles van a solicitar, preparar una defensa y una atención mucho más adecuadas y, sobre todo, gestionar mejor los tiempos. En pocas palabras, se deja de ser un simple espectador para convertirse en un participante activo e informado en el proceso. Así que, la próxima vez que alguien se encuentre con una orden de auditoría, antes del susto, antes de cualquier cosa, hay que buscar esas primeras letras. Ese código es el primer dato y el más valioso. Ahora que ya se conoce el ADN de la auditoría, la pregunta ya no es si se puede responder, sino cómo se va a hacer.